Tras atestiguar la firma del protocolo modificatorio del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se trata de un acuerdo comercial y económicamente benéfico para las tres naciones. Es también un acuerdo para mejorar las condiciones laborales. Es un acuerdo que beneficia a los trabajadores de Canadá, de Estados Unidos y de México. Es un acuerdo económico, comercial, pero al mismo tiempo respetuoso de nuestras soberanías. Recordó que el primer momento crítico que atravesó el tratado comercial fue el relacionado con el tema energético, mientras que el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, aseveró que el segundo momento difícil fue el de las inspecciones a la aplicación de la reforma laboral en México. Muchos congresistas más cercanos a los laboristas y muchos líderes sindicales expresaron desde muy temprano su preocupación. Dijeron, bueno, México va a hacer una reforma laboral gigantesca como parte de este tratado, ¿no? Que ya estaba cerrado. Va a ser una reforma liberal gigantesca. Qué bueno. Pero ellos decían, bueno, una montaña tan grande que ellos han puesto enfrente, la van a poder subir. Van a poder tener el ambiente y el apoyo y los mecanismos políticos y también administrativos, económicos para cumplir con todo esto. Ante representantes comerciales de Canadá y Estados Unidos, expresó que con la actualización y modernización del TEMEC, México no se tragó ni una píldora amarga. Había presiones horrorosas, había ideas de que se pudieran hacer acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos, México. Nosotros dijimos no. El presidente aquí me dio una directiva total desde entonces, no. En su participación, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, dijo que a su país le interesa que México sea más rico y exitoso, lo que aseguró será posible con la aprobación del nuevo tratado comercial. Eric Pinto, 21 Noticias.